Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Abril Pérez Zagaón. Abril Cecilia Pérez Zagaón nació en 1971 en Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Aunque no provenía de una familia adinerada, su madre, María del Socorro Zagaón, se preocupó por darle a ella y a sus hermanos, Javier y Ana, la mejor educación posible y una vida sin privaciones. Desde muy joven, Abril mostró gran talento para emprender y para el estudio, pues su objetivo era prepararse y obtener por sí misma lo necesario para vivir cómodamente, y al parecer tenía todo lo necesario para brillar. Sus familiares la describieron como disciplinada e inteligente, y al mismo tiempo solidaria, espiritual y preocupada por ayudar al prójimo. Gracias a su carácter extrovertido y al liderazgo positivo que solía ejercer sobre quienes la rodeaban, a lo largo de su vida se granjeó un sólido grupo de amigos. Para complementar sus estudios, hizo carrera en la Universidad de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuvo un posgrado en negocios. Con el tiempo, Abril encontró un nicho en el mundo de las ventas digitales y su rápido ascenso en el área le permitió hacer un diplomado en marketing internacional en la Universidad de Nueva York. Antes de cumplir 30 años, ya era una experta en negociación, planificación comercial, ventas y comercio electrónico, y contaba con una maestría en administración de empresas enfocada en capital humano. Su destacada trayectoria en el mundo de los negocios y las finanzas incluye su paso como ejecutiva senior de banca patrimonial en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de América. A principios de la década de 1990, conoció a Juan Carlos García Sánchez, un ambicioso y atractivo hombre de negocios, quien, según su perfil profesional, se describía a sí mismo como un apasionado emprendedor de comercio electrónico y tecnología financiera. De acuerdo con publicaciones de medios mexicanos, Juan Carlos nació el 11 de noviembre de 1968 en Monterrey. Cuando tenía 12 años, soñaba con ser presidente de la República, pero a medida que creció, se dio cuenta que lo suyo no era la política y se decantó por el mundo de las finanzas y la tecnología. Juan Carlos egresó con honores de Economía del Tecnológico de Monterrey, el alma mater de Abril, y también se formó en prestigiosas universidades de Estados Unidos, como la de Pensilvania y Harvard. Ambos frecuentaban los mismos círculos sociales y compartían los mismos intereses profesionales y académicos, así que el noviazgo surgió de forma natural. A la vista de todos, conformaban una pareja ideal. Contrajeron matrimonio en 1994 y juntos emprendieron una serie de exitosos proyectos como Pagamóvil.com y PlazaVip.com, que les permitieron establecerse en una de las mejores zonas de su ciudad natal y llevar un estilo de vida holgado. De acuerdo con la revista del Tecnológico de Monterrey, el portal tecompras.com, que fundaron en 1999 en sociedad con otros egresados de la institución, se ubicó entre las 10 páginas de comercio electrónico más importantes de México. Gracias al éxito del sitio, en el año 2000, recibieron una atractiva oferta y lo vendieron al portal empresarial inc.com.
pero finalmente pasó a manos del grupo Terra Network. La negociación les dejó grandes ganancias a los propietarios, y fue en ese entonces cuando el matrimonio se planteó que había llegado el momento de formar una familia. En 2001, Juan Carlos y Abril le dieron la bienvenida a su primogénita, una niña a la que bautizaron como Ana Cecilia. 2 años más tarde, en 2003, nació Juan Carlos, y en 2005, el hogar fue bendecido con la llegada de Julio Andrés. Según sus allegados, a pesar de sus compromisos profesionales, Abril fue siempre una madre dedicada y amorosa. Sus hijos pasaron a convertirse en su prioridad. Y aunque se mantuvo activa como empresaria y emprendedora, bajó el ritmo de sus obligaciones laborales para atender a los niños y velar por su crianza. Para familiares y amigos, Abril y Juan Carlos, junto a sus 3 hijos, eran una familia modelo. Pero puertas adentro, la realidad era mucho más compleja de lo que la gente imaginaba. Tras la fachada de un hombre próspero y esposo y padre ejemplar, Juan Carlos escondía un lado oscuro que pronto comenzó a revelarse. Según testimonios del entorno familiar, con el tiempo el exitoso empresario comenzó a mostrar un temperamento controlador y abusivo que se convirtió en el detonante de una escandalosa tragedia que sacudió a la sociedad mexicana. Aunque por mucho tiempo ignoraron lo que realmente ocurría entre la pareja, fue alrededor de 2009 cuando los familiares de Abril comenzaron a notar que no todo era color de rosa en el matrimonio. Al parecer, Juan Carlos resentía el hecho de que su esposa compartiera con sus compañeros de trabajo y contrató los servicios de detectives privados para seguirla. En ese entonces, en medio de un episodio de celos, la tomó por el cuello e intentó estrangularla. Aunque en ese momento desconocían los detalles, los parientes de Abril señalaron que, afortunadamente, la situación no pasó a mayores. Tras el incidente, ella le sugirió a su esposo que asistieran a terapia de pareja. Posteriormente se supo que él no fue a ninguna de las sesiones, mientras que ella sí acudió al terapeuta en un intento por salvar su matrimonio. Abril no quiso separar a su familia y decidió permanecer junto a Juan Carlos con la esperanza de que pudieran superar la crisis. Pero lo que sucedió, según sus familiares, fue que durante años sufrió en silencio por el carácter irascible y abusivo del empresario. En 2014, Juan Carlos se encontraba en la cima de su carrera y venía de liderar la sección de comercio electrónico de Walmart México, cuando llegó su gran oportunidad. Amazon había elegido al país azteca como su primera sede en Latinoamérica, y dada su brillante trayectoria, lo fichó para dirigir las operaciones en el país. En 2015, la familia se trasladó a la capital, donde funcionaba la sede principal de la famosa transnacional del comercio en línea. La mudanza a la Ciudad de México marcó el inicio de otra etapa en la vida de los García Pérez. Pero, aparentemente, los problemas de la pareja viajaron con ellos. Contrario a lo que Abril esperaba, los celos, el control y los arranques violentos de su marido no desaparecieron, sino que fueron en escalada. Pero hasta ese entonces, su intachable imagen pública no se había visto salpicada por los problemas familiares. Juan Carlos estuvo en Amazon hasta 2017, y luego se desempeñó como director del Grupo Electra, una compañía de servicios financieros y comercio especializado que opera en varios países de la región. Un año después, en diciembre de 2018, la familia viajó a Monterrey para compartir con sus allegados las fiestas de Navidad y fin de año. La noche del 31 de diciembre, la velada transcurrió con normalidad, y 2 días más tarde regresaron a la capital. Pese a la aparente reconciliación,
Al interior de la pareja, la situación se había hecho insostenible y tuvo un cruento desenlace la madrugada del viernes 4 de enero de 2019. Según registros judiciales, un día antes, el jueves 3 de enero, Abril y Juan Carlos salieron con sus hijos a un paseo familiar antes de regresar al lujoso apartamento que compartían. Esa noche, como ya se había hecho costumbre, la pareja tuvo una fuerte discusión y, al parecer, Abril le dijo a su esposo que al día siguiente hablaría con los chicos para informarles que iban a separarse. Cuando las cosas se calmaron, ella se fue a dormir a la habitación, sin imaginar que la furia contenida de su esposo estaba por explotar de la peor manera. Alrededor de las 4 de la madrugada, según su testimonio, un fuerte golpe en la cabeza despertó a Abril en medio de la oscuridad. En un primer momento pensó que había un temblor, pues la ciudad es una zona sísmica activa, y creyó que una losa la había golpeado. Pero cuando abrió los ojos, pudo ver frente a ella a su esposo, quien, según dijo, sostenía un bat de aluminio en sus manos con el cual la golpeó en la nariz mientras ella trataba de cubrirse la cara. Aterrorizada, corrió hacia la puerta para escapar, pero él la alcanzó y le asestó otro golpe con el bat, esta vez en la espalda, mientras amenazaba con matarla. Luego, según el testimonio, Juan Carlos intentó cortarle el cuello con un objeto cortante, presuntamente un cúter o bisturí. Entre ambos se inició un forcejeo, en medio del cual el arma blanca cayó al piso, pero le dejó varios cortes a la mujer. Ofuscado, Juan Carlos la aló por el cabello, la lanzó contra la pared y trató de asfixiarla con las manos mientras le gritaba que la asesinaría por haber destruido a su familia. Uno de los hijos de la pareja, para entonces unos adolescentes, escuchó los gritos y entró a la habitación para intervenir. El joven enfrentó a su padre y lo empujó. Fue entonces cuando Abril pudo liberarse y escapar por una ventana. Bañada en sangre y a pesar de las heridas, corrió hasta la caseta de vigilancia del complejo donde la alcanzaron sus hijos y la mujer que la ayudaba con las labores domésticas del hogar. El guardia llamó a emergencias y Abril fue trasladada en ambulancia al hospital privado ABC, donde fue atendida por las lesiones sufridas durante el ataque. Aparentemente, uno de los hijos de la mujer llamó desde el hospital a un primo en Monterrey, y así fue como la familia se enteró de lo sucedido. Javier, el hermano mayor de Abril, narró que cuando llegaron al centro de salud, los impactó el estado en el que se encontraba tras el ataque. Tenía cortes, contusiones y moretones en todo el cuerpo, una herida abierta en la cabeza y un corte profundo que iba de la barbilla hasta el cuello. Abril no podía hablar, y fue el 6 de enero cuando, de forma escrita, pudo narrar a sus familiares el infierno que había vivido 2 días antes. Al enterarse, Javier interpuso una denuncia penal contra su cuñado, que fue ratificada por ella cuando salió del hospital una semana después. Jamás imaginó que atreverse a denunciar por intento de feminicidio y solicitar el divorcio de quien fue su esposo por 25 años desencadenaría una batalla legal que se prolongaría por 11 meses. Tampoco sospechó que el incidente sacaría a relucir el lado más siniestro de la personalidad de su esposo. Mientras avanzaba la investigación en la Procuraduría, Abril obtuvo en mayo de 2019 la separación legal y la custodia de sus hijos. Según Javier, su cuñado se declaró en bancarrota de forma intencional, y la pensión alimentaria por los menores se estableció en apenas $6,000 pesos mensuales, el equivalente a poco más de $340. A través del abogado de la familia, Abril solicitó medidas cautelares para ella y sus hijos, las cuales le fueron otorgadas. Aunque evitó el contacto físico,
eso no detuvo el acoso telefónico de Juan Carlos, quien llamaba a sus hijos constantemente e insistía en verlos. Tras un mes de vivir en casa de unos amigos en Ciudad de México, en junio de ese año, Abril decidió regresar a Monterrey y rehacer su vida en su tierra natal. Con la ayuda de su familia, rentó un apartamento al que se mudó con sus hijos, entonces de 18, 16 y 14 años. Pese a que aún le temía a su exesposo, sus parientes cercanos afirman que Abril decidió enfrentar su nueva situación con optimismo por el bien de sus hijos y comenzó a trabajar como consultora independiente. Fue 9 meses después del brutal ataque cuando Abril pudo respirar tranquila, pues Juan Carlos fue detenido en la capital mexicana. El 20 de septiembre fue acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa y fue remitido al reclusorio Oriente. Pero el alivio que sintió fue muy breve. Durante la audiencia efectuada el 25 de septiembre, Abril expuso ante el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Federico Mosco González, que temía por su vida y la de sus hijos. De acuerdo con las grabaciones del testimonio, sentía que era perseguida y vigilada por personas contratadas por su exesposo desde el presidio. Pese a los alegatos, las pruebas físicas y al testimonio del hijo de Abril que presenció parte de los hechos, Mosco dictaminó que el agresor no tuvo intenciones de asesinarla, porque la atacó mientras dormía, y la víctima estaba en un estado de vulnerabilidad que pudo haber facilitado que acabara con su vida, si así lo hubiese deseado. Por su parte, en su declaración, Juan Carlos admitió la agresión, pero dijo que todo comenzó por una supuesta infidelidad de ella. Según su versión de los hechos, fue Abril quien lo atacó primero con un cuchillo y lo hirió en un brazo. El juez también señaló que el Ministerio Público no logró presentar las evidencias probatorias y que las declaraciones contradictorias de los dos involucrados generaba incertidumbre sobre lo ocurrido el 4 de enero. Bajo esos argumentos, decidió reclasificar el caso como lesiones y violencia doméstica, lo que significó que Juan Carlos ya no sería procesado por feminicidio en grado de tentativa, delito que le habría acarreado una pena de entre 30 y 40 años de presidio. Menos de 2 meses después, el 8 de noviembre, los abogados de Juan Carlos presentaron una apelación contra la prisión preventiva, la cual le fue concedida por el magistrado de la Cuarta Sala Penal, Héctor Jiménez López. Con su agresor en libertad, Abril le envió una carta al juez en el que les señalaba que temía por su vida. Sin embargo, sus pedidos de auxilio no encontraron eco en el sistema judicial mexicano, y el Ministerio Público ni siquiera apeló la reclasificación del crimen. Luego de su excarcelación, Juan Carlos inició una batalla legal para obtener la custodia de sus hijos. 3 semanas después, justo antes de una audiencia por este proceso, ocurrió lo inimaginable. Mientras estaba a la espera de la audiencia, fijada para el 28 de noviembre, familiares de Abril dijeron que ella viajó con sus hijos a Chiapas y disfrutaron como no lo habían hecho en años. Señalaron que la empresaria se sentía libre por primera vez en mucho tiempo y que la terrible experiencia que sufrió la llevó a replantearse cada aspecto de su vida. Abril formaba parte del movimiento familiar cristiano y otros grupos católicos en pro de la familia. Le dijo a sus allegados que su fe le había llevado a perdonar a su agresor. Entre sus planes futuros estaba fundar una organización para ayudar a las mujeres que, al igual que ella, sufrieron de violencia familiar. Como parte de los intentos de Juan Carlos por obtener la custodia de sus hijos menores, se había pautado para el 25 de noviembre una evaluación psicológica de los adolescentes, por lo que deberían viajar a la Ciudad de México. Ana Cecilia, la mayor, contó que una semana antes de la audiencia, Abril los sentó a los 3 a la mesa
y les dijo que persiguieran sus sueños y que aprendieran a perdonar, en posible referencia a su padre. Para la jovencita, su mamá parecía presentir que algo malo iba a ocurrir, y quiso asegurarse de darles esos consejos y de que supieran cuánto los amaba. Javier tampoco recibió con agrado la noticia, pues temía por la seguridad de su hermana y sus sobrinos. Dijo que el domingo 24 hablaron porque habían quedado en reunirse, pero ella canceló porque debía viajar a la Ciudad de México. Él le aconsejó que no lo hiciera, pero Abril le dijo que debía cumplir con cada exigencia de su exesposo para que no quedara ningún resquicio legal que le permitiera cumplir su cometido de apartarla de sus hijos. El 25 de noviembre de 2019, miles de mujeres se concentraban y marchaban para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Paradójicamente, fue justo en esa fecha cuando las calles de la capital se tiñeron con la sangre de un crimen que le dio un nuevo significado a esa efeméride en México. Tal como estaba previsto, Abril viajó a la capital para llevar a sus hijos menores a la evaluación psicológica solicitada por su exesposo. Al salir del consultorio, le pidió a su abogado que le hiciera el favor de llevarlos al aeropuerto internacional de la ciudad, pues a las 11 de la noche saldría el vuelo para volver a su casa en Monterrey. La mujer se sentó en el asiento delantero del Chevrolet Malibu conducido por el abogado, mientras que los dos menores se ubicaron en el asiento trasero del auto. Alrededor de las 6:50 de la tarde, circulaban sobre el circuito interior Río Churubusco en la colonia El Carmen, una de las avenidas más importantes de la capital. De la nada, desde una moto en marcha, se efectuaron 2 disparos. Según lo captado por las cámaras de vigilancia de tránsito en la zona, el conductor de una motocicleta se acercó por el lado del pasajero y atacó directamente a Abril, mientras que otro automóvil obstruía el paso para que el abogado no pudiera avanzar. Los disparos alcanzaron a la mujer en el hombro derecho y en la nuca, y una de las balas pasó a escasos centímetros de la cabeza de uno de sus hijos. Ellos y el abogado resultaron ilesos en el ataque. Abril fue trasladada gravemente herida a la sala de urgencias del hospital más cercano, donde intentaron salvarle la vida. Al conocer la noticia, sus familiares viajaron de inmediato para estar junto a ella. Javier narró que llegó al hospital alrededor de las 11:30 de la noche, pero ya su hermana había fallecido. Las expresiones de dolor por el vil asesinato de Abril Cecilia Pérez Zagaón, de 48 años, no se hicieron esperar. Las sospechas sobre el presunto autor intelectual apuntaron de inmediato a su expareja. Aparentemente, antes de hacerse público el ataque con el bat, ella les había comentado a amigos cercanos que Juan Carlos la había agredido en varias ocasiones mientras estuvieron casados. De hecho, a través de Twitter, @MarianaPérezGZZ, que se identificaba como amiga de Abril, denunció directamente una posible participación de Juan Carlos García en el crimen de su exesposa. Después de la publicación, la cuenta fue dada de baja. Las autoridades abrieron las investigaciones, y aunque el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que fue un ataque directo en contra de Abril, el caso no era considerado un feminicidio para ese momento, ya que se desconocía la identidad del tirador y su acompañante, así como las motivaciones del crimen. El 28 de noviembre, familiares y amigos de la empresaria asesinada asistieron a la misa de cuerpo presente, oficiada por el sacerdote Humberto Rojas en la capilla Benito M. Flores. Abril fue sepultada en el Panteón Jardín de Los Ángeles, en Apodaca, donde sus deudos se reunieron para despedirla. El 30 de noviembre, familiares, amigos y activistas por los derechos de la mujer protestaron para exigir justicia. Los Pérez Zagaón
anunciaron que crearían una organización sin fines de lucro llamada La Voz de Abril, con el propósito de ofrecer ayuda psicológica y legal a víctimas de violencia familiar. Ese mismo día, las autoridades capitalinas informaron que habían solicitado al Consejo de la Judicatura que reclasificara como intento de feminicidio el ataque del que fue víctima en manos de su esposo el 4 de enero, lo cual significaría el regreso de Juan Carlos a la prisión. El 2 de diciembre, el exdirector de Amazon publicó un comunicado en el que dijo que el crimen de su exesposa tenía que ser resuelto y los responsables castigados. Agregó que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades y que, a pesar de los conflictos en su matrimonio, él jamás había deseado un fin tan trágico. Un día después, el caso se hizo viral en las redes cuando la hija mayor de la pareja, Ana Cecilia, publicó en su cuenta de Twitter, @AnaCeciGarcíaP, la violencia a la que por años su padre le infligió a su madre. La joven difundió fotos de las heridas sufridas por Abril durante la brutal agresión con el bat y el bisturí, por las que el hombre estuvo detenido, acompañadas por desgarradores mensajes en los que expresaba su dolor y cómo aquel hecho los marcó a ella y a sus hermanos. Además, calificó a su padre de psicópata y narcisista. Javier, tío de Ana Cecilia, también se hizo eco de la denuncia y publicó en su cuenta @JPSagaón fotos explícitas de las heridas que sufrió su hermana, señalando que solo un cobarde podría hacerle eso a una mujer. Al verse expuesto como sospechoso, Juan Carlos, quien con anterioridad compartió en dicha red detalles de las peleas que sostuvo con su exesposa, puso su cuenta privada, por lo que sus publicaciones solo podrían ser vistas por sus 20,000 seguidores. Una de las condiciones para su libertad bajo fianza fue la presentación periódica ante el tribunal. Dado que Juan Carlos no se presentó, las autoridades de la Ciudad de México solicitaron a la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como Interpol, que emitiera una ficha roja para impedir que el empresario abandonara el país, pues también era requerido para interrogarlo en relación con la investigación por el homicidio de su exesposa. El Ejecutivo envió una carta a un periodista del diario Reforma, en la que se desvinculaba por completo del crimen de Abril. También se refirió a los hechos del 4 de enero, asegurando que él fue víctima de la agresión de su exesposa y que actuó en defensa. Además, solicitó a las autoridades ser procesado a distancia, pues, según dijo, había recibido amenazas y temía por su vida. El 11 de diciembre de 2019, la Interpol emitió una orden de búsqueda y detención para Juan Carlos García Sánchez, de 51 años, quien presumiblemente huyó a Estados Unidos el 30 de noviembre de ese mismo año. El 12 de diciembre de 2019, se reveló que el otrora exitoso hombre de negocios habría cruzado a pie la frontera por la garita de San Isidro en Tijuana, y supuestamente estaría en la ciudad de San Diego en California. Al mismo tiempo, Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, informó que las motocicletas usadas por los sicarios habían sido identificadas gracias a la revisión de las grabaciones de las cámaras de vigilancia. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, a través de sus diputados, exigió que se abriera una investigación sobre las acciones judiciales que permitieron que Juan Carlos quedara en libertad y no se responsabilizara por el ataque del 4 de enero de 2019. Los legisladores solicitaron la destitución e inhabilitación del juez Federico Mosco González, quien ya había estado involucrado en otra decisión polémica por dictar sentencias favorables a agresores de mujeres y dejar libre a un médico que supuestamente abusó de una paciente en un hospital público. Las autoridades judiciales de la Ciudad de México
no solo suspendieron a Mosco González, sino también al juez de control Luis Alejandro Díaz. Según reportes del medio digital animalpolitico.com, a los dos se les acusó de no actuar con perspectiva de género. Sin embargo, el magistrado Héctor Jiménez García, encargado de revisar apelaciones del Ministerio Público, no fue sancionado. Entretanto, se produjeron algunos allanamientos y detenciones de miembros de grupos criminales supuestamente relacionados con el asesinato de Abril. Pero no fue sino hasta el 5 de marzo de 2020 cuando el secretario de Seguridad Ciudadana informó que habían detenido a los autores materiales del crimen, Juan Carlos Rodríguez Ortiz y Rodolfo Daniel Banderas Sandoval. El 7 de mayo se supo que los jueces que liberaron al exesposo de Abril, después de que éste la atacó brutalmente con un bat de béisbol, regresaron a trabajar, pero la presión fue tal que el Consejo de la Judicatura los removió nuevamente de sus cargos. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México anunció el 24 de mayo que reforzaría la búsqueda de Juan Carlos García, como una figura clave en la investigación del homicidio de su exesposa. Señaló que la Interpol emitió una nueva ficha roja por su captura en el extranjero. La pandemia por COVID-19 ralentizó las pesquisas y los procedimientos judiciales por el caso que conmovió hasta la médula a la sociedad mexicana. Sin embargo, familiares, amigos y organizaciones civiles se mantuvieron activos exigiendo justicia para Abril. Un año más tarde, en 2021, derivado de las investigaciones, las evidencias y los registros de las grabaciones de más de 200 cámaras de vigilancia, quedaron bajo arresto otras 7 personas presuntamente involucradas en la conspiración para acabar con la vida de la empresaria. Ellos son Juan Carlos Maldonado Amador, alias Juan Balta, Óscar Luna Hernández, Graciela Alicia Flores Valdés, Maybelline Montiel Moreno, Alejandro Neri Ortiz, Amado Vicente Rodríguez García y Aisha Jalil Castillo. En junio de 2022 se produjo la audiencia preliminar de los presuntos autores materiales del asesinato. Uno de los detenidos, Rodolfo Banderas, declaró ante el juez que planeó y ejecutó el asesinato por orden de Juan Carlos García, exesposo de la víctima. Rodolfo, quien presuntamente efectuó los disparos que acabaron con la vida de Abril, señaló que el empresario le pagó 180,000 pesos mexicanos, el equivalente a algo más de $9,000 para matarla. Además, según la reseña de animalpolitico.com, Juan Carlos le ofreció una gratificación extra de 50,000 pesos más, unos $2,500, si el asesinato se ejecutaba antes del 28 de noviembre, fecha de la siguiente audiencia del proceso que se llevaba en su contra por la agresión del 4 de enero de 2019, que después del crimen fue nuevamente clasificada de feminicidio. Rodolfo narró cómo, siguiendo las instrucciones de Juan Carlos, otro contacto le entregó un revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, para que cometiera el crimen. Para que el arma no fuera detectada en aeropuertos o terminales terrestres, decidió enviarla por paquetería separada. También confesó que estuvo 2 veces en Monterrey para buscar a Abril y cumplir con el encargo, pero como no pudo acercarse a ella, se planificó hacerlo en la capital durante una visita programada por exigencia del propio Juan Carlos, quien además le advirtió al criminal que actuara con cuidado para no herir a sus hijos. El acusado pidió disculpas a los familiares de la víctima y les dijo que había cometido el crimen porque necesitaba el dinero. En la misma audiencia, Juan Carlos Rodríguez Ortiz, el taxista acusado de dar apoyo logístico, dio detalles sobre la participación de Aisha Jalil Castillo, también detenida,
quien presuntamente sirvió de enlace entre Juan Carlos García y los autores materiales. Dijo haber recibido 5,000 pesos, unos $280, por ayudar a los sospechosos, pero negó tener conocimiento de la naturaleza del delito que se iba a cometer. Héctor Pérez, abogado de la familia Pérez Zagaón, dijo en una entrevista que las revelaciones de los implicados abonaban el terreno para que se esclarecieran los hechos y debían ser una razón de peso para que la Fiscalía General de México redoblara los esfuerzos para detener a Juan Carlos García Sánchez. No obstante, al día de hoy, el antiguo gurú del comercio electrónico sigue prófugo de la justicia. Javier Pérez Zagaón dijo que el proceso no terminaría hasta que el autor intelectual del asesinato de su hermana esté preso. El 25 de noviembre de 2022, 3 años después del crimen, Ana Cecilia, quien para aquel entonces tenía 18 años, ofreció una entrevista muy personal sobre su vida y la de sus hermanos después del asesinato de su madre. La joven, al momento de 21 años, contó también su experiencia como activista contra la violencia por razones de género y dijo que no descansaría hasta que Abril recibiera justicia. Sus hermanos, quienes en 2019 eran menores de edad, quedaron bajo la tutela de Ana, la hermana de Abril, con apoyo de su hermano Javier, quien ha descrito lo doloroso que ha sido ver crecer a sus sobrinos sin su madre fallecida y sin su padre por haber sido el responsable de su muerte. Finalmente, el viernes 13 de mayo de 2023, los autores materiales del crimen fueron declarados culpables en una audiencia realizada en el Reclusorio Oriente, donde días más tarde, Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez recibieron una sentencia de 52 años y 6 meses de prisión. Además, deberán pagar una multa de 560,000 pesos, es decir, poco más de $31,000, como parte de la reparación del daño causado a la familia. El resto de los implicados siguen a la espera del juicio. El asesinato de Abril Cecilia Pérez Zagaón, presuntamente orquestado por su exesposo, socio de negocios y padre de sus hijos, Juan Carlos García Sánchez, no solo destruyó la familia, sino que dejó secuelas en el orden social, político y judicial en México. Con su vil asesinato, Abril se convirtió en una más de numerosas víctimas y en símbolo de la violencia de género en México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país registró un total de 976 denuncias por feminicidio en 2019, lo que supone un incremento de 137% con respecto a 2015. De acuerdo con la ONU, 9 mujeres son asesinadas cada día en México, en tanto que cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 indica que 43.9% de los casos de violencia lo ejercen las parejas de las víctimas. La conmoción generalizada que provocó el crimen llevó al Senado a proponer y discutir un proyecto de ley para que la alerta de género sea expedita y que las medidas cautelares dictadas sean siempre a favor de la víctima de violencia familiar. Sin embargo, renombrar el marco legal existente con el nombre de Abril no contó con el respaldo de movimientos feministas y defensores de derechos de las mujeres, que alegaron que cientos de mujeres que han sido víctimas merecían también ser honradas y que la violencia afecta a todas por igual. En definitiva, el asesinato de Abril marcó un hito por varias razones. La primera, porque ocurrió justamente cuando se conmemoraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. En segundo lugar, porque tras el asesinato, salió a relucir la violencia extrema ejercida por su exesposo, hasta entonces un respetado hombre de negocios.
La escalada que caracteriza la violencia intrafamiliar se materializó en este caso con un ataque brutal, cuyas imágenes, difundidas justamente por la hija de la víctima y su agresor, se hizo viral en redes sociales y causó estupor en la sociedad mexicana. Este hecho devino en la investigación y sanción de los jueces que decidieron dictar medidas controversiales que permitieron al agresor salir en libertad y huir del país, tras, supuestamente, ordenar desde la cárcel el asesinato de su expareja. A pesar de eso, es probable que de haber actuado correctamente la justicia en favor de la víctima, probablemente Abril seguiría viva, o, en el peor de los casos, su verdugo no habría podido escapar y seguir en libertad. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!